Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro CIPAS número 6. En este caso abordamos la unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Como siempre, en nuestra actividad de CIPAS nos acompaña Livia Andrea Chaparro Niño y mi compañero Luis Fernando Posada Velázquez, que en este momento está teniendo problemas de conectividad, pero está con nosotros dentro de la reunión. Agradecerles a los que han atendido este llamado. Recuerde que son espacios diseñados para ustedes, para acompañarles su proceso de formación, donde abordamos ejercicios muy similares a los que tenemos dentro de la guía y tenemos espacios de retroalimentar y de hacer preguntas y de incluso ejercicios que nos faciliten entonces la comprensión de la temática. Para el día de hoy abordaremos el ejercicio número 4 de la tarea 2. Este ejercicio entonces su temática es los tipos de razonamiento lógico. Y al final hacemos un repaso general del ejercicio 1, 2, 3 y 4 referente a esta unidad. Unidad relacionada con los cuantificadores y la aplicación de las proposiciones categóricas. Siendo así, entonces les doy la bienvenida. Nos disponemos entonces a atender. Como voy a estar seguramente un tiempito sola mientras mi compañero mejora la conectividad, entonces no estoy pendiente del chat. Estoy sobre la presentación, entonces, pero no importa, por favor, si tienen preguntas, las dejamos en el chat, yo hago un pare y abrimos el micrófono y resolvemos dudas e inquietudes para luego así continuar. ¿Perfecto? Bueno. Entonces, abordamos desde nuestra derrotero, nuestra guía que ya conocemos y que siempre la mencionamos, quien nos dice qué es lo que nos pide para el desarrollo del ejercicio. Recuerden, lo primero que nos entrega es información, perdón, damos admisión. Lo primero que nos entrega es cuál es la bibliografía que nosotros estamos referenciando para esa temática. En este caso, nos referencia a Redondo, la lógica matemática, los temas básicos, y nos dice que específicamente para este razonamiento deductivo e inductivo, lo abordemos en la página 80 a la 84. Después de haber hecho la lectura, nos genera entonces la presentación de los argumentos que nos plantea en las letras que ustedes eligieron en el foro para desarrollar, y de esas letras, entonces, con esos argumentos, nos indica. Lo primero que nos indica es que identifiquemos las premisas y la conclusión que tiene ese argumento. Lo segundo, identificar el razonamiento, si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo, y después la justificación o argumentación en palabras del por qué ustedes hicieron la elección de este tipo de razonamiento. Entonces, si tenemos claro ya qué nos pide la guía sobre ese ejercicio y cuál es la letra que ustedes seleccionaron, pues fácilmente vamos a poder entonces dar respuesta a este ejercicio y entregar nuestro aporte. Por favor, cerramos el micrófono que está abierto. Cerramos el micrófono, por favor. Bueno. Nos genera unas condiciones de entrega que nosotros ya la conocemos, ya en todas las guías nos indica cómo es la condición de entrega, nos dice, por favor, cerramos el micrófono. Ejercicio 4, unidad 2, y el nombre del estudiante es la forma que nombramos el documento que vamos a subir a los aportes. Nos dice que presentar el desarrollo de los ítems en el documento de Word en el foro, ¿cierto? Recordemos que el foro lo retroalimentamos 3 días antes de la entrega del trabajo. En este caso cerramos foro, lo que entreguen hasta el jueves en la noche, porque nosotros calificaríamos o retroalimentaríamos el viernes y parte del sábado, y ya no generamos más retroalimentaciones al foro. Pero ustedes sí pueden subir sus aportes al foro hasta el día de entrega del trabajo, que es el día 17, lo cual les da los puntos que genera la guía por presentar los aportes al foro. Entonces, sin embargo, lo que se suba el viernes y el sábado, pues si ya estamos nosotros muy colgados de muchos aportes, pues seguramente no vamos a alcanzar a retroalimentar. También nos da una nota específica referente a que esta actividad tiene una valoración de 100 puntos y es aprobatoria con 60 puntos. Entonces hay que tener en cuenta todas estas observaciones porque es la que nos da
la directriz de cómo es que nosotros le vamos a calificar y qué es lo que calificamos y cómo lo hacemos. Recuerden que la red de curso ha creado una herramienta Padlet donde nosotros le estamos alimentando toda la información para que ustedes la encuentren en un solo lugar y que no tengan que de pronto empezar a pasearse por todos los entornos dentro del campus cuando entran de manera rápida digamos, a hacer avances en su tarea. Entonces, en ese Padlet encuentran la información en un solo sitio y la tienen ya a la mano para cuando la requieren de forma rápida. Para cada unidad, señor. Muy buenas tardes. Apreciados estudiantes, pues muchísimas gracias. Pido excusas por un poquito, estamos bien regular. Bueno, acotando a lo que tú indicas, profe, pues efectivamente, pues esta es una información para todos ustedes. A todos ya se les ha compartido muchísima información. Esta es una actividad de la tarea 2 muy fácil de abordar. Los conceptos, quizás no por querer decir que los de la tarea 1 hubiesen sido más livianos, más densos, por decirlo así, ¿no? Son también muy sencillos, pero acá es algo prioritario y lo quiero recalcar, es que se necesita de ustedes. O sea, la dedicación en el curso es fundamental. No dejar todo para última hora. Estamos notando algunos, y quiero ser muy sincero, estamos notando algunos que están siendo muy cumplidos. Sí, quiero rescatar esa parte positiva, están siendo muy cumplidos. Hay muy buena retroalimentación, muy buenos procesos, muy buenos aprendizajes. Sin embargo, se ha notado también que hay estudiantes que de alguna manera no han hecho sus aportes a tiempo y a última hora venimos a entregar procesos, actividades, venimos a suplicar una retroalimentación cuando ya los tiempos han pasado el límite y cuando también hemos sido los tutores suficientemente claros desde la dirección del grupo, del curso como tal, en torno a las fechas, de acuerdo al calendario, a la agenda del curso. Entonces seamos conscientes, aquí hay algo importante, o sea, la conciencia frente a los tiempos. Entendemos que todos trabajamos, todos estudiamos. Nosotros también fuimos estudiantes, fuimos trabajadores, al mismo tiempo estudiantes. Y ante ello, la dedicación frente a un estudio es de vital importancia. ¿Sí? Aquí sabemos manejar los tiempos, sabemos manejar nuestro aprendizaje. Creo que esa analogía es de vital importancia y tomarla en cuenta acá. O sea, ustedes aprenden bajo su disciplina. La disciplina no la hacemos nosotros los tutores, los apoyamos, sí, efectivamente, al 100%. Yo soy uno de ellos. No quiero darme la saca de nada, pero creo que he estado en un acompañamiento total a un 100%, revisando paso a paso las cosas. La profesora Lidia también es muy excelente tutora y hemos estado en acompañamiento con ustedes. Entonces queremos animarlos para que estando a tiempo sepan manejarlo y no dejar todo último momento, para que no nos veamos, como decimos nosotros los países acá, a gatas entregando trabajos, suplicando tutorías o acompañamiento cuando ya ustedes han tenido todos los recursos. Entonces la idea es animarlos, listo. Entonces quería como acotar eso. También en un segundo punto, para ya seguirle dando la palabra a la profe, y es enseguida en un intervalo la profe me indica si algo para compartir la asistencia, listo. Enseguida ya se las estaré compartiendo para que también este formato, este formulario sea diligenciado en todos los puntos, ¿sí? Es importante hacerlo porque ese es el marco de nosotros respecto a la evidencia de esta actividad académica. Profesora Lidia, pues ya le concedo su palabra. Muchísimas gracias. Gracias, compañero, muy amable. A buena hora indican lo de la asistencia, porque ahí sí tengo una observación y me siento triste. Hoy es de los días que digo, tengo tristeza. El martes pasado en nuestros CIPAS tuvimos en nuestra sala 58 personas. Digamos que nosotros dos, menos nosotros dos, 56. Y solamente 24 personas se registraron la asistencia. Mira que por trazabilidad de la universidad, por evidencia de nuestra actividad, por la misma pertinencia de usted y todo, es bueno que hagamos el registro. Nosotros estamos diciendo, si usted no puede acceder al chat del Teams, pues envíenos pantallazo que nosotros le enviamos el link. Creo que hemos sido juiciosos compartiéndole ese link. Por favor, regístrese. Mira que
la misma cadena, la Escuela de Ciencias Básicas, su mismo centro, y todos están haciendo monitoreo de esa participación en esas estrategias que la universidad genera de acompañamiento directo, porque es que es de los pocos espacios en que ustedes se encuentran directamente con nosotros los docentes, que podemos hacer una actividad sincrónica, que podemos responder preguntas de manera directa. Entonces, dejemos evidencia, por favor, regístrense, llenen la información, coloquen sus datos de manera correcta. Entonces, esa es la observación para que ahorita cuando compartamos el link de asistencia, por favor lo realicemos. Bueno, continuamos. Entonces, ya abordando nuestra temática relacionada con este CIPAS del ejercicio 4, el tipo de razonamiento, pues entonces hablemos de qué es un razonamiento. Y ese razonamiento pues es la actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Recordemos, es la estructuración y organización de las ideas para alcanzar una conclusión. O sea, siempre vamos a partir de unas premisas, de unas ideas, hemos dicho que son la forma en que nosotros nos comunicamos y todo, para generar conclusiones. Y en este caso vamos a hablar de dos tipos de razonamientos. El primer razonamiento, hablamos de un razonamiento deductivo, y el segundo de un razonamiento inductivo. En los razonamientos deductivos vamos a observar que partimos de premisas que hablan de contextos generales para llegar a conclusiones particulares. Recordémoslo siempre, que se nos grabe, que lo que vamos a observar en este tipo de argumentos es que parte, ¿cierto?, de premisas generales para llegar a conclusiones particulares, o incluso también conclusiones generales. Arranca de conclusiones generales, desarrolla todo su argumento en premisas generales y al final genera una conclusión general. Cuando se da este tipo de razonamiento, podemos indicar que probablemente, ¿cierto?, tenemos una validez, que hay una validez en ese argumento, en ese tipo de razonamiento, que nuestro argumento tiene una validez. En el caso contrario del razonamiento inductivo, lo vamos a observar que inicia hablándonos o generando condiciones y premisas particulares, ¿cierto?, para llegar a una conclusión general. En este caso, vamos a hablar que es una probabilidad de que sea válido ese tipo de razonamiento. Cuando se da de esta forma, hablamos de probabilidades. Probabilidades para generar esa validez de ese tipo de argumento que estamos teniendo o el razonamiento que se nos está dando. Veamos ejemplos entonces relacionados con los tipos de razonamiento. Para el caso que tenemos nosotros en nuestro primer ejemplo, vamos a hacer el análisis teniendo en cuenta lo que acabamos de indicar, cuándo es deductivo y cuándo es inductivo, cómo se nos comportaría los dos ejemplos que tenemos. Para el argumento, los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista, por tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Quiero que identifiquemos las premisas y la conclusión. La primera premisa, ¿quién se atreve a decirme? ¿Es de tipo qué? ¿Está hablando general o particular? General. General, está hablando de una población de ciclistas, está hablando de un término general, los ciclistas. Pero cuando ya identifico la segunda premisa y me dice que Nairo Quintana es ciclista, ¿estoy qué? Particular. Estoy generando una premisa particular. E identifico que mi conclusión es ¿de qué tipo? Particular. Particular. Por tanto, si de esta manera se comporta, ¿qué tipo de razonamiento nosotros tenemos? Deductivo. Deductivo. Ahora, si fuéramos a ver lo que nos pide el ejercicio, que diga por qué es deductivo, que lo argumente, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo lo plantearían? ¿Es deductivo por qué? Parte de lo general a lo particular. Porque parte de lo general a lo particular, pero no le he generado contexto a mi argumento. Entonces, ¿cómo podríamos decir?
porque parte de una premisa general donde los ciclistas deben tener buen físico y va a llegar a lo particular dando una observación sobre Nairo Quintana, indicando que tiene buen físico porque él es un ciclista, ¿cierto? O sea, quiero que miremos que nuestro argumento tenga un contexto, que nuestro argumento tenga la descripción de lo que, o la particularidad, la característica de por qué es deductivo o por qué es inductivo. Y entonces yo puedo construir fácilmente mi argumento si lo parto, ¿cierto?, de las características del tipo de razonamiento, pero también identifico qué es lo general que tiene mi argumento y qué es lo particular que tiene mi argumento. ¿Entendido? Sí, señora. En la bibliografía Sí, que señor. nosotros tenemos en el campus, también nos da otras características de los tipos de razonamiento. Úsenlas, ¿cierto? Dice que también tiene que ver si habla de hechos conocidos para generar, ¿cierto? Por allá hay un texto un poco más amplio que si ustedes lo utilizan para generar la justificación y la argumentación del por qué eligieron si es razonamiento deductivo o inductivo, pues bienvenido sea. Miremos el segundo caso. ¿Quién se atreve? Juan compró un carro marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro marca Renault y salió muy bueno. Por tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. Escucho el análisis de cómo se comportan las premisas, qué tipo de razonamiento es y Inductivo. cuál es su argumentación. Cuénteme. Aparte de lo particular a lo general. Y la justificación, y entonces, ¿por qué justificas? Es inductivo. Sí, es inductivo. ¿Cómo lo justificarías? Porque habla de, o sea, de lo particular que es Juan y también habla de Andrea, o sea, de una sola persona. Y de lo general porque, o sea, ahí relaciona a los dos, a Juan y Andrea. Son varios, son dos personas. No. Bueno, porque habla de la experiencia de Juan con los carros marca Renault y la experiencia de Andrea con el carro marca Renault para decir que todos los carros marca Renault son buenos. Entonces, nos faltó un poquito porque no necesariamente está hablando de las personas en la conclusión, está hablando de la experiencia que tuvieron las personas con los carros de marca Renault, ¿cierto? Entonces, nos faltó un poquito ampliar la argumentación, pero es correcto que analicemos que definitivamente nuestro análisis debe estar dado en la característica de cómo se comportan las premisas. Empieza de lo particular para llegar a lo general. Está hablando de la experiencia de Juan con el carro Renault, de Andrea con su carro Renault, para decir que todos los carros de marca Renault son muy buenos. Perfecto. Está muy bien. Miremos este siguiente caso que se nos presenta. Luis fue de visita donde su hermana a Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro, por lo que él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. De acuerdo a lo que hemos visto del tipo de razonamiento, ¿cuáles son las premisas, cuál es la conclusión y cómo se comportan? Ayúdenme. La primera premisa, Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Y la segunda premisa sería, un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de Camila, de su hermana. Y la conclusión, durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. No, tres. No importa que tenga dos o tres premisas, no te preocupes. Sigue. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Y la conclusión sería llegar. No, a ver, Camila se da cuenta. No, la conclusión es son cuatro premisas, creo. Al llegar, la cuarta sería, al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro. Y la conclusión sería, por lo cual concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. Sería la conclusión. Sí, señor. ¿Y de qué tipo es particular o es general? Yo digo que es particular. ¿La conclusión es particular o es general? General. No, la conclusión es general. La conclusión es general. ¿Y sus premisas fueron de qué tipo? Particular. ¿Cierto? De las experiencias
que iban teniendo Luis, Camila y todo lo demás, perdón, Luis cuando hacía las visitas y hacía todo su recorrido por Medellín y todo, ¿cierto? Fue una condición de una observación particular para entregar una conclusión general por el color de los perros que él observó durante todo su recorrido. Si ese es el comportamiento, ¿qué tipo de razonamiento es? Inductivo. Inductivo. Inductivo, perfecto. ¿Ustedes tendrían alguna observación referente a poder de pronto decir que se les complica identificar si una premisa es particular o general? Lo único que tenemos que analizar entonces es el contexto. Si nos está hablando de una comunidad en general, de una población en general, de un objeto, ¿cierto? De unos objetos generales. Y también observar si la conclusión que se nos está entregando nos habla de condiciones o características o cualidades o comunidades o universos generales o nos está indicando condiciones particulares. Esa es la forma de nosotros de poder entregar y observar entonces cómo identificamos el tipo de razonamiento que tiene un argumento. Profesora Miremos, Lilia, ¿me escuchas? Sí, señor. Claro que sí, quisiera revisar dos datos importantes en los que, pues, haciendo sincronía con las retroalimentaciones que uno efectúa con los muchachos, con los estudiantes como tal, es importante cuando una indicación de Discúlpame, compañerito, yo no sé si solamente yo o está teniendo mal sonido y se te va por momentos la voz. ahí me escuchan. Ahí te estoy escuchando mejor. Ahí te estoy escuchando mejor, dime. Indicaba, profe, claramente que cuando se tiene un razonamiento de tipo deductivo-inductivo, hay que hacer una justificación concreta. ¿A qué quiero llegar cuando digo concreta? Que efectivamente, pues, uno debe justificarlo bajo el contexto y bajo el concepto. ¿Cómo así? Cuando hablamos del concepto es porque, pues, yo defino un razonamiento deductivo y yo sé que el deductivo parte de cuestiones generales a cuestiones particulares. Y si es inductivo es todo lo contrario, ¿vale? Ese es el concepto, ¿sí? Pero si yo también voy a justificarlo, no solo debo indicar porque es deductivo por una simple definición. Tengo que justificar es a partir del contexto y la profesora Lidia cuáles son las premisas, cuál es la conclusión. Esas premisas como tal provienen de instancias o de cuestionamientos particulares o generales y nacen después conclusiones generales particulares, valga la indicación, nuevamente, pero yo me tengo que apegar a los dos elementos, del concepto como tal, de la definición del tipo de razonamiento y del contexto. Incluso, muchachos, pesa más el contexto, si quieren que les diga, pesa más el contexto, porque en el contexto como tal, de lo que me estén tratando o hablando, ahí es donde prima la misma definición, se ve de manera implícita, por decirlo de alguna manera, inmersa allí. Entonces, quisiera contar esa parte, chicos, para que lo tengan en cuenta en sus justificaciones de este cuarto ejercicio que es importante. Gracias, profesora. Muchas gracias. Sí, es correcto. Definitivamente la argumentación no puede estar dada únicamente en la característica del tipo de razonamiento. Deben generarle el contexto y el contexto está dado desde la identificación de cómo se comportan sus premisas y su conclusión. Nada más. Ahí está la argumentación que ustedes y que nosotros exigimos para la calificación. Miremos el ejemplo que tenemos en la plantilla. Dice, se sabe que en Bogotá casi todos los fanáticos del fútbol son hinchas de Millonarios, Santa Fe o Nacional, pero no todos. Cierto día me encuentro con una persona en Bogotá amante del fútbol y prejuzgo que probablemente con base a los conocimientos anteriores esta persona es hincha del Nacional. Dice, a partir del razonamiento que haya seleccionado, debe dar respuesta a los siguientes temas. ¿Qué tipo de razonamiento es? Si es inductivo o es deductivo. Y
tenemos que identificar las premisas que tiene ese argumento y cuál es su conclusión para indicar entonces nuestro tipo de razonamiento y nuestra argumentación que se debe dar. ¿Quién quiere intentarlo? A pesar de que ya nos está diciendo el ejercicio cómo se comporta. Entonces, según el análisis que ya se hizo, deductivo. ¿Por qué? Porque se habla de varios, ¿qué? De varios equipos de fútbol. O sea, a veces se sabe que en Bogotá casi todos los fanáticos del fútbol son hinchas. O sea, de varios, o sea, hinchas del Millonarios, hinchas del Santa Fe o hinchas del Nacional. Todos los fanáticos, hablando de una población de fanáticos, ¿cierto? General. ¿Qué más? Que una persona, con base a los conocimientos anteriores de esta persona, es hincha del Nacional. O sea, habla de que una sola persona es hincha del Nacional. Claro, teniendo en cuenta que casi todos son fanáticos de esos, finalmente va a indicar que uno es hincha de alguno de esos equipos, ¿cierto? Sí. Una particularidad específica sobre esa persona. Realmente, lo que nosotros debemos generar es la lectura precisa de la premisa. Y luego ahí sí, identificar si es general, si arrancó de lo general para generar procesos particulares, conclusiones particulares. Ejemplos. Deductivo. Bueno, en ese caso era deductivo. Miremos este. Quiero que se atrevan. Son ustedes los que se atreven y yo les genero guía. ¿Quién quiere hacer la lectura, indicarnos de cómo se comporta ese argumento? ¿Alguno que lea? ¿Qué pasó? Los músculos de los brazos son de fibras estriadas que corresponden a los impulsos voluntarios de la corteza parietal del lado opuesto. Cuando existen lesiones en la región parietal, se pierde el control de algunos músculos voluntarios, entre otros del brazo. Después del accidente donde el paciente recibió un golpe en la cabeza, perdió el control del movimiento de sus brazos, así que es muy probable que tenga una lesión en la corteza parietal. Entonces, yo digo que es deductivo. ¿Cómo observan eso? ¿Por qué? Porque habla de los músculos, porque habla de los músculos de los brazos, ¿verdad? Tranquila, cuéntame y lo analizamos y miramos también qué más dicen sus compañeros. Tranquila. Continúa. ¿Quién quiere ayudarle? Hola. ¿Quién quiere ayudarle a hacer el análisis? Recuerda que estamos haciendo un aprendizaje donde nosotros mismos estamos construyendo el conocimiento. Yo ya les generé una explicación, aquí la idea es que ustedes apliquen el concepto. Cuando nosotros partimos, en este caso, en una premisa en que los músculos de los brazos son de fibras estriadas que responden a los impulsos voluntarios de la corteza parietal. Profesor, es inductivo. ¿Por qué? Porque dice que los músculos, o sea, está hablando es no, espera. Tranquila. Yo digo que es deductivo. Es deductivo, porque pues está hablando, espera, ¿cierto? De la generalidad de los músculos, está hablando. De los músculos, sí, está hablando de los músculos. Si fuera inductivo sería si, digamos, estuviera hablando de un músculo en particular. Ahora, miremos cómo se comporta la conclusión. Después del accidente donde el paciente recibió un golpe en la cabeza, perdió el control del movimiento en sus brazos, así que es muy probable que tenga una lesión en la corteza parietal. ¿De qué tipo es? ¿General o particular? Particular. Particular. Por lo que ustedes vieron que era. ¿De qué tipo? Deductivo. Deductivo. Sí, señor. En este ejemplo, el razonamiento es deductivo, ya que el pensamiento utiliza conceptos o premisas generales para llegar a una conclusión particular derivada necesariamente de las premisas, donde arrancamos dando una concepción, ¿cierto? Una característica de los músculos en sí, cómo se comportan y cómo se va a comportar cuando una persona tiene un accidente, ¿cierto?
Ya, lo llevamos ya al contexto, no estamos hablando de los músculos, sino del caso puntual del accidente que tuvo esa persona y lo que le pasó frente a sus músculos, ¿verdad? Entonces, sería la forma de argumentar. Miremos el siguiente ejemplo. Por favor, yo quiero que participemos porque hay más compañeros en la sala y la intención es que participemos. Pero si nos equivocamos, corregimos y fijamos un poco más el conocimiento. El siguiente ejemplo. Bueno, aquí hablamos de chile al ají, ¿verdad? ¿Quién quiere ayudarme? Diego aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de gusanos. Juan aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de hormigas. Carlos aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de picudo de arroz. Camilo aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de mariposas de repollo. Luego, es posible concluir que es probable que el chile actúe como un buen plaguicida natural. ¿Cómo se comportan esas premisas que nosotros tenemos ahí frente a la conclusión que nos está presentando ese argumento? Parte de lo particular a lo general. O sea, Parte de experiencias particulares de Diego, Juan, Carlos, Camilo, ¿cierto? Parte de las experiencias particulares del comportamiento del chile contra la prevención de, digamos, de algún tipo de insecto, para concluir de manera general que el chile es un buen plaguicida natural, ¿cierto? Por tanto, entonces decimos que fue de observaciones particulares a una conclusión de tipo general. Si se comporta así, ¿qué tipo de razonamiento es? Deductivo. Señora. No, inductivo. Inductivo, correcto, es un razonamiento de tipo inductivo. Como lo dijimos, porque parte de observaciones de premisas muy particulares, ¿cierto? De experiencias de Juan, Diego, Carlos, y bueno, todos los que nos menciona ahí las premisas, para poder decir que el chile, o en este caso, pues el picante, el ají, pues es un buen plaguicida natural. Entonces está hablando ya de manera general de ese tipo de comportamientos particulares para luego concluirlo como generalidad. Entonces es correcto, es un razonamiento inductivo, porque se deriva de una observación y de la experiencia para luego entonces dar una conclusión de tipo general. Bueno, hasta aquí lo que nosotros estábamos abordando en el cuarto punto, en el cuarto ejercicio de la guía. Ahora miremos un repaso de manera general frente a los conceptos vistos en esta unidad. En este repaso vamos a abordar, en este caso tengo una proposición P, todos los profesores son inteligentes, una proposición Q, algunos profesores no son inteligentes, y nos pide identificar el cuantificador que tiene esa proposición. Para la proposición P, ¿cuál es el cuantificador? Todos. Recordemos que un cuantificador es el que nos permite identificar la cantidad de sujetos que están envueltos en esa proposición. En este caso, muy correcto, nuestro cuantificador para la premisa P es todos. Para la premisa Q, algunos. ¿Quién se atreve a decirme de qué tipo es ese cuantificador? Para la premisa P. Inductivo. No, ya no estamos hablando de razonamiento, perdón. Estamos hablando de repaso de cuantificadores y los tipos de cuantificadores. ¿Qué tipo de cuantificadores para la proposición P? Ya sabemos cuál es el cuantificador. ¿Ahora qué tipo es? Acuerda que los cuantificadores, repasemos, son universales afirmativos, universales negativos, son particulares afirmativos y particulares negativos. ¿Qué tipo de cuantificador es la proposición P? Particulares afirmativos. Particular afirmativo. ¿Y la proposición Q? Existencial afirmativo.
Ah, bueno, entonces en el primero era uno universal afirmativo y el segundo es un existencial negativo. Entonces, universal, hablando de todos, o sea, de una población completa de profesores que son inteligentes, ¿cierto? Perdón. Y el segundo nos está dando, algunos profesores no son inteligentes, algunos, entonces es particular o existencial de cualidad negativa, entonces es un cuantificador existencial negativo. También aprendimos cómo establecer la estructura de estas proposiciones categóricas, porque ya tenemos un cuantificador y una cualidad dentro de una estructura que nos indica la identificación de la proposición que estamos analizando, cuál es el cuantificador, cuál es el término sujeto, cuál es el término de cualidad o cúpula y el término predicado. Recordemos, toda proposición debe tener sujeto, verbo, complemento o predicado, y cuando ya hablamos de proposiciones categóricas hemos incluido un cuantificador que nos indica la cantidad de elementos que están inmersos en esa proposición. ¿Cómo lo estructuramos? ¿O en dónde están teniendo ustedes algunos errores? En la identificación de la cualidad o cúpula. ¿Qué es la cúpula? La cúpula es la acción, es el verbo. Y vamos a identificarle la cualidad. Recordemos que la cualidad es si es negativo o es afirmativo. Entonces, en este caso, la cúpula es son, ¿cierto? Y pues en este caso es afirmativa, ya está de manera directa. Pero si en el caso de la proposición Q, la cualidad es no son, o sea, ya le incluí la cualidad que en este caso lo está negando esa acción. Algún estudiante me dijo, pero yo en el video identifico que la cúpula es el artículo que acompaña. No, recuerden, siempre estamos hablando de la acción. Y vamos a agregarle si es afirmativo o es negativo. En este caso, pues si tiene el negativo, lo vamos a incluir el no son. Lo demás ya lo conocíamos. El sujeto, de quién estamos hablando, el predicado, el complemento de nuestra oración, y el cuantificador ya lo acabamos de ver, que es el término que nos indica la cantidad de elementos que están relacionados dentro de ese enunciado o esa idea o esa proposición que tenemos trabajando. Para el caso entonces del ejemplo, miremos en ese repaso cómo generamos nuestra simbología, y esa simbología tiene que ver de cómo representamos a través de símbolos esa proposición P y esa proposición Q. Yo quiero que lo hagamos porque yo sé que ustedes ya leyeron la información, porque yo sé que ustedes ya han hecho sus aportes al foro y que ya tenemos algún avance frente a esa simbología, pero además que los que participaron en el CIPAS que es 4 y 5 de esta unidad, pues simplemente ya hemos trinado ya mucho esta información. ¿Quién me dice cuál es el símbolo o la simbología para la proposición Q y para la proposición P? Tratemos de hacerla. ¿Cómo quedaría el símbolo? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el símbolo cuando tenemos un cuantificador universal? Hola, se quedaron dormidos a esta hora, está muy temprano. La A. Buenas noches. Buenas noches. La A al revés. La A. Sí, señora, para la A sería la forma que identificamos el cuantificador todos, y algunos, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos algunos? ¿O el existencial o particular? Particular sería la otra, particular negativo. A ver. ¿Cuál es la otra? Particular negativo, afirmativo, universal. Bueno, ese es el tipo, pero ¿cuál es el símbolo que nos identifica algunos o algún? O sea, estamos hablando del... La E al revés. La E al revés. Pero como nosotros tenemos un contexto dentro de esa proposición, tenemos que saber que tenemos un sujeto y el sujeto lo vamos a identificar con la letra X, ¿cierto? Y vamos a tener que relacionar su predicado, ¿cierto? Si se cumple o no se cumple. Entonces,
vamos a observar que lo primero que vamos a identificar en este caso es que todos los profesores X, que va a ser nuestro sujeto, tal que para ese sujeto es inteligente, ¿cierto? Que eso es lo que está hablando nuestra proposición. Y si yo la voy a simbolizar, voy a utilizar el símbolo que nos indica el universal, o sea, de todos, todo X que pertenece a un universo, X, que es nuestro sujeto, son inteligentes. Y los simplificamos indicando que ese cuantificador universal lo indicamos, todo X, ¿cierto? Pertenece a un universo, cumple ese predicado o cumple ese predicado para ese X, que X es nuestro sujeto. Esta es la forma correcta que ustedes presentan la simbología en ese ejercicio número 1, que es donde les piden que hagan su simbología. Es válido si lo hacen de esta manera y es válido si lo hacen de esta manera. Siempre deben representar que en este caso el sujeto es X y lo que se cumple en ese predicado o que se cumple ese predicado para ese X o no se cumple. Miremos el segundo. Señor. Disculpen interrumpirte un momentico. Agradezco, vayan diligenciando la asistencia y se las acabé de compartir en el chat, por favor. Ya sabemos las mismas indicaciones que hemos tenido en anteriores encuentros para que por favor lo tengan en cuenta. Listo, por favor, muchísimas gracias. En este momento, pues acá en el chat habemos 19 personas, exceptuándonos a la profe y a mí en particular, entonces 19 registros deben de quedar, por favor, ¿sí? 19 o 20 registros. Acabo de ingresar a alguien más, hay 22, entonces agradecemos por favor ese diligenciamiento lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Ahora sí te escuché Profesora, fuerte y claro. Señor. Profesora, yo estoy desde el celular conectada, pero no sé en dónde me sale el chat para la lista de asistencia. No les sabría decir cómo activas en el Teams el chat ahí. La verdad no les sabría decir en el celular porque no he ingresado a Teams desde mi celular. Compañero Luis Fernando, de pronto se le puede orientar. Por Skype para que me pueda mandar la asistencia. ¿Sí? Sí, claro, esa es la forma que hemos hablado siempre para que tengamos, también puedes hacer para el estudiante que me habló, hacer el pantallazo y enviarlo a través de Skype y yo lo que hago es generar el enlace una vez termine, ¿no? Porque ahorita pues estoy ocupada en la presentación, pero una vez termine les comparto. Profesora, entonces el link. Es que hoy incluso tuve un problema con mi computador y me lo entregan hasta mañana. Por eso estoy conectada desde el celular. Profesora Lidia, y para la compañera, desde el celular, yo en este momento tengo también abierto mi celular con la plataforma y ahí mismo, si usted entra con el protocolo que hemos indicado en anteriores indicaciones como tal, debe aparecer en su chat el enlace de asistencia. A mí en este momento me aparece en mi celular, tanto en el computador como en el celular, entonces debería estarlo. Si aparece como invitada... Lo que pasa es que dice que no le aparece el que no sabe cómo activar o cómo mirar el chat de Teams. ¿Cómo, profe? Discúlpeme, qué pena, no le escuché. Que lo que le entendí al estudiante es que no sabe cómo activarle desde el celular el chat, que no le deja ver el chat. Y yo la verdad no entraba a Teams desde mi celular. En la parte inferior, después, en la parte inferior, luego de la campanita donde dice actividad, aparecen todos los ítems que dice actividad, chat, Teams, tareas, calendario y más, con 3 punticos. Entonces ahí en la parte de chat, le das clic allí y ahí te debe registrar el proceso. No me aparece nada de lo que tú me estás diciendo. A mí tampoco me aparece. Solo estoy en la pantalla del celular y me aparece lo que la profesora nos está mostrando en las diapositivas. Abajito pues la cámara, la videocámara pues que está apagada, el audio, 3 punticos donde me sale ponerme en espera, bajar la mano, desactivar video entrante, teclado de marcado, vistas de reunión y la opción para colgar, no es más. De pronto porque entraron como invitados. ¿A los 3 punticos? ¿Ya le diste clic a los 3 punticos? Sí. No es que leyó. Entraron como invitados. Tomen el pantallazo de su celular y entonces me lo envían por WhatsApp. Si tú eres el WhatsApp, si lo tienen en el celular. Exacto. Señora. ¿Sabes también por dónde? Te doy la siguiente orientación. En la parte donde dice Teams, en la parte inferior, donde aparecen como 3 muñequitos o 3 personitas, dice Teams. Le das clic en Teams, luego en el curso de pensamiento lógico donde dice general,
en la reunión en la que estamos y efectivamente se ve vinculado el chat donde estamos trabajando, ¿sí? Y ahí está el registro de asistencia. Acá dice participantes de la reunión y me da organizador, Lidia Andrea Chaparro. Y No, me no en salen las... participantes, debe aparecerte otro icono después de participantes, chat, de chat. En otro icono, no en el de participantes. Bueno, no me intenten, sale si aquí no, en el como les celular. digo, hagan la orientación que les digo. Tomen pantallazo de su celular y le... No, a mí tampoco me lo me comparten sale. por WhatsApp. Listo. Hagan Bueno, lo que la profesora Lidia les dice. Si son estudiantes míos, me envían el enlace, por favor, al la chat, evidencia de que están, al igual que la profesora, y nosotros les compartimos a su chat privado de al Skype finalizar. al finalizar, exacto. O de WhatsApp, los que Continúen, tienen ya tienen WhatsApp. Bueno, listo. Si esta fue la estructura, entonces, para mi primera proposición P, yo quiero que se lancen a crear la estructura para proposición Q. ¿Cómo nos quedaría? La forma larga, la forma abreviada y ya la simbología específica de la representación simbólica de esa proposición. ¿Cómo nos queda? Estamos dormidos, sola. Si en nuestra proposición Q, nuestro cuantificador es algunos, entonces arrancaríamos como algunos profesores X, tal que X no es inteligente porque es la información que nos está dando el predicado, y lo representaríamos como, entonces, la E al revés, tal X pertenece a U, X no son inteligentes, ¿cierto? Y lo generaríamos ese no con nuestro símbolo que ya conocemos, no es inteligente, o colocamos la palabra no es inteligente, y lo representamos simbólicamente, existencial, ¿cierto? Nuestro símbolo X que pertenece a un universo donde no se cumple el predicado para ese X, no se cumple ese predicado para ese X. Las dos formas para, en este caso, los dos tipos, tanto el universal como el particular, y para en el primer caso, universal afirmativo, la forma que lo hacemos, y para el universal negativo, la forma, particular negativo, que sería nuestra proposición Q, cómo lo representamos. Una vez nosotros generamos ese tipo de identificación de los cuantificadores y cómo se comportan, nosotros hemos identificado entonces que los clasificamos dependiendo si son universales afirmativos, las proposiciones categóricas sean universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas y particulares negativas, para hablar de ese comportamiento, de esas categorías, utilizamos el cuadro de oposición que ustedes deben manejar y que deben representar entonces ya para el ejercicio número 3. ¿Y cómo lo hacemos? Pues identificando el tipo, ¿cierto? La clasificación y el tipo de proposición categórica dependiendo de esa identificación. Para el mismo ejercicio. Recordemos, antes de mirar el ejercicio, tipo A, ¿cuál es? ¿Quién lo recuerda? Universal afirmativa. Tipo E, universal negativa. Tipo I, particular afirmativa, y tipo O, particular negativa. Por lo que, si hacemos el análisis de las proposiciones que tiene nuestro ejemplo que estamos analizando, para la proposición P, todos los profesores son inteligentes, ya habíamos identificado que es de tipo universal afirmativa, por tanto, ¿cierto? Su clasificación aquí es tipo A. Ubicamos entonces que ese tipo A cumple para nuestra proposición P, ¿cierto? P es de tipo A, allá la ubico. Y para la proposición categórica Q, algunos profesores no son inteligentes, es una particular negativa, tipo O, pues le voy y la ubico, ¿cierto? Es tipo O. Y puedo entonces identificar cuál es el comportamiento en el cuadro de oposición de estas proposiciones categóricas. Y si
Ya ubiqué dónde está cada una de ellas. Puedo decir en este caso que de acuerdo a la estructuración o el análisis que hicimos, son de tipo contrarias. En su ejercicio 3, debe identificar en el cuadro de oposición el comportamiento de estas proposiciones categóricas, identificando si son A, E, I o O, y el comportamiento que tienen esas dos proposiciones, y su comportamiento en las proposiciones para este caso en particular son contrarios. Para sus ejercicios pues dependerá. Si les da a I, pues son subalternas. Si les da a E, son contrarias. Si les da a O, son contradictorias. Y si les da I, O, son subcontrarias. Son las opciones que ustedes tienen y son las que tienen que identificar. La guía no solamente les dice que identifique el tipo de, dice que las ubique, o sea que usted debe entregar. Y esa es una observación dependiendo digamos, de mi experiencia en la retroalimentación que he tenido. Algunos terminan el ejercicio diciendo, ¿cierto?, el tipo de proposición categórica que identifican y su comportamiento, pero están dejando de lado que no, disculpen, no están ubicando en el cuadro de oposición ese comportamiento y resulta que la guía lo pide. Y la rúbrica genera puntos por esa acción o por ese ítem que tiene para ese ejercicio. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta y hagan. Bueno, en este repaso no tenemos más conceptos. Esta era un ejercicio rápido. Realmente esta unidad es una unidad mucho más sencilla que las otras dos, que la que vimos en la 1 y la que vamos a ver ahorita en la 3. Es de fácil comprensión, es de atención y de que ustedes sean disciplinados haciendo paso a paso su desarrollo. Y pues bueno, los invito a que con la información que hemos recibido ya en las webconferencias, en los CIPAS, en los acompañamientos que nosotros tutores hemos hecho y con todo lo que tienen ya en el campus de información, porque todo se lo estamos dejando en el campus, e incluso se los estamos reenviando a través de los Skype y a través de los WhatsApp, pues tengamos entonces un cierre de actividad muy exitoso y pues que las calificaciones se vean ya al finalizar de esta actividad. Bueno, no sé, compañeros, si tienes alguna observación. De mi parte, era algo muy corto, un repaso muy sencillo y damos por finalizado entonces esta actividad. Así es, profe, pues muchísimas gracias por tu buen trabajo, excelente, muy bien la explicación, los estudiantes también, pues esperemos que ustedes cumplan a cabalidad como todos estos requisitos, lo que ya como tal ustedes tienen a la mano, son elementos fundamentales de esta segunda actividad, de este segundo proceso. Es con el mayor de los gustos, ya saben, pues mucho compromiso. Hasta ahorita, hasta el jueves, se reciben las actividades en el entorno de foro para poderlas retroalimentar por parte de los tutores el viernes, se va a más tardar el sábado con algunos elementos básicos. Entonces, pues chicos, desearles a todos muy buenos éxitos. Profesora Lidia, muchísimas gracias. Mañana estamos en comunicación, pues, y una feliz noche, feliz descanso. Bueno, hasta luego. Ustedes se dan cuenta, ya cerramos esta actividad, ya cerramos también esta unidad. Que tengan una feliz noche. Para los que llegaron, sí, ya les comparto a los que me enviaron ya evidencia, en este caso, en mi caso, por favor, le envían al WhatsApp. Yo les envío o por el Skype y les envío ahorita el link de asistencia para que se registren. Por favor, cierran los micrófonos. Cerramos micrófonos para podernos escuchar. Entonces, les decía entonces que les espero los que están pendientes de registrarse en la asistencia, pues si necesitan hacerlo por Skype o lo necesitan hacer por WhatsApp, entonces ya les envío el link. Bueno, que tengan una feliz noche y hasta pronto. Muchas gracias.